Hola, voces. Hola, hola, voces. ¿Cómo están? Muy bien, Me muy encanta bien. que otra vez tenemos esa consonancia de las voces y ese mismo tonito de siempre que nota. Y además que nos preguntamos cada Hay que vez como, seguir. hey, ¿vos qué? Voces. Saludarse dando voces es maravilloso. Oiga, voces, ¿cómo ¿Cómo están? han Arina, estado ¿cómo te ha Casi ido voces? esta gritando. semana? ¿Y vos qué? Bien, bien. Bueno, esta semana, saben que sentí como una delgada línea de entrar a otra realidad, pero como era como en el vacío. He estado pensando en el vacío y entrar pues nuevamente a la presencialidad, pues me tensiona un poco y es como que, ay, quiero salir corriendo. Que de verdad, si yo pudiese arrobarme de la realidad para escribir o para leer muchísimo más, ay, como que estaría en paz conmigo. Esa Fercho, ¿y palabra vos? de arrobarte. Eso, quería recoger la palabra arrobarnos. Porque no es la arroba de las tecnologías, sino el arrobarnos y arroparnos y hacer las voces consigo mismo. Creo que es muy bonito también todo ese ejercicio de ir tejiendo la voz de adentro y la de afuera, y creo que en esta semana también ha pasado eso. Encontrar las voces adentro, jugar con voces, dar voces. Ha sido una semana como entre los fríos y los calientes del trópico. Llueve y hace sol, y lo que aquí llaman sol de agua. Entonces hemos estado en una semana de sol de agua. Sí, 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 ¿Y sí, vos, por este Checho? lado Total, les ¿Vos qué? cuento. total. ¿En qué No, bosque no, andás? no, no, les... Y vos, pues por aquí ya estamos comenzando el otoño, entonces ya estoy muy feliz porque ya están empezando a teñirse de colores cálidos todos los árboles y eso me encanta porque voy a poder prontamente ir a una montaña y poder ver todos los bosques llenos de rojos, de amarillos, de ocres y eso es magnífico para mí, eso es una fiesta de colores antes Qué de que todo belleza. empiece a llenarse de blanco. Oiga, Oíme voces. voces. Estamos como haciendo que un manifiesto. Estamos como tan Vamos a poéticos crear un esta vez. manifiesto de voces. Llegamos poéticos. Fercho, hoy trajimos un manifiesto de las voces y queremos compartirla con todas esas voces que nos están escuchando por allá, al otro lado. Claro, por eso lo pregunto, porque aparecen las voces del adentro y del afuera, del arrobarnos, arroparnos, y cuando vos decís que estoy en los bosques, entonces aquí hay una palabra que hemos tejido en el manifiesto, en el vocifiesto de voces encontradas. Voces encontradas es un coro de voces o tal vez un juego de polifonías. A lo mejor es un caleidoscopio de bocas que se atreven a entonar cantos diversos. Nos atrevemos a encontrarnos en el ritmo, en el pálpito del corazón, en el ritmo de la palabra, a crear una cita para vernos en tiempos de incertidumbres. Abogamos por la juntanza, creemos en el poder del eco, del viento y del abismo. Nos unimos en el fuego de la celebración de lo diverso. Somos voces encontradas, como una invocación a las metáforas de la amistad, de la vida. Nos proponemos ser voces con pieles. Somos esas capas que vestimos desde el primer arrullo y habitamos este ropaje que nos evita huir a las atmósferas. Hasta ahí un poco ese manifiesto y el vocifiesto de voces O sea, encontradas. me hace como adentrarme, ¿cierto? A algo muy importante y es la fibra interior de cada uno. Es ese eco, es ese palpitar que cada uno de nosotros tenemos. Yo, las voces encontradas aquí, las otras voces por encontrar, que son muchísimas, muchísimas. Y esos universos que nosotros tejemos con nosotros, pero con los otros también, con los objetos, con las ideas que nos vamos contando, porque tenemos ese diálogo interior. Y cuando en el manifiesto se habla de caleidoscopios, es esa posibilidad de cambiarnos con el tiempo, cambiarnos en nuestras formas.
Y también el manifiesto es alcemos nuestra voz, empecemos a tener una voz, porque por muchos años los que estamos en diferentes comunidades excluidas, minoritarias, no hemos tenido voz. Y es importante también que la alcemos para que expresemos todo eso que tenemos adentro. Y es como la poesía que invita a explorar desde adentro y darle voz al sentir y a la esencia. Entonces, gracias Fercho por hacernos y proponernos ese manifiesto de voces encontradas que realmente es bien, bien, bien bonito. Gracias a Sí, Voces, gracias a ustedes, a las voces que están ahí detrás de esa pantalla, a vos María, a vos Juan, a Daniel, a Ailey, a Sergio, a Ari, a, a José, a los que están ahí, los que tienen voz en el nombre también que se encuentra con nosotros. Así que este manifiesto también, o este vocifiesto, lo celebra a ustedes, a cada uno de los que se conecta con nosotros. Y gracias por vernos, gracias por entrar en contacto con nosotros. Estamos agradecidos porque sus voces están acá y porque damos voces todos juntos. Como dice Saramago en su libro, juntémonos y aullemos juntos, hermanos y hermanas lobos. Y hoy tenemos muchas invitaciones en torno a esa conexión, porque yo siento como que hoy estamos en una atmósfera poética, hay una cantidad de palabras que juegan como al adentro y al afuera, estamos como en las palabras umbrales, los portales de la palabra, entre esas escalinatas que van en el adentro y el afuera de la casa. Y en la casa hay voces adentro y voces afuera, y por eso se llaman voces encontradas. Tan bueno hacer visita ahí, en el quicio de la puerta. Esas visitas que se quedan en el total, alma, porque total. uno recuerda esas conversaciones, uno recuerda esas voces, esas ocurrencias que se gestaron en ese quicio de la puerta. Y bueno, pues entonces antes de entrar en materia, quiero invitarlos para que nos sigan en @voces encontradas en YouTube, nos encuentran así, y en Instagram pueden empezar también a seguirnos, que compartimos algunas cositas en @voces_encontradas, y realmente podremos tener un gran apoyo de ustedes, porque compartirnos, pasar la voz a Voces Encontradas nos va a servir muchísimo para poder seguirnos motivando bastante a hacer estas conversaciones. Y una cosa más, lo digo de corazón. Soy una persona anticuada y creo que leer es el pasatiempo más hermoso creado por la humanidad. El Homo Ludens baila, canta, realiza gestos significativos, adopta posturas, se acicala, organiza fiestas y celebra refinadas ceremonias. Para nada desprecio la importancia de estas diversiones. Sin ellas, la vida humana pasaría sumida en una monotonía inimaginable y probablemente la dispersión. Sin embargo, son actividades en grupo sobre las que se eleva un mayor o menor tufillo de instrucción colectiva. El Homo Ludens con un libro es libre, al menos tan libre como él mismo sea capaz de serlo. Él fija las reglas del juego, subordinado únicamente a su propia curiosidad. Puede permitirse no solo leer libros inteligentes de los que aprenderá cosas, sino también libros estúpidos de los que algo sacará. Es libre de no leer un libro hasta la última página y de empezar otro por el final e ir retrocediendo. Puede echarse a reír en un punto no destinado a ello, o de repente detenerse ante unas palabras que recordará durante el resto de su vida. Y finalmente, es libre. Es libre y ningún otro pasatiempos puede ofrecerle esto.
de escuchar de qué habla Montaigne o de zambullirse en el Mesozoico por un instante. Wisława Szymborska. ¡Ay! Me ericé, como dice una Voces. cierta mujer. Ay, nos van a demandar. Ay, no. Me hace el favor, no diga esas cosas aquí. Ah, bueno, no dije cuál era la cierta mujer, pero en todo caso sí se puso arrozuda la piel. Cuando uno lee esto, uno encuentra Uf. un eco muy fuerte, sobre todo cuando uno sabe que un libro te está esperando en cualquier momento, en cualquier parte. O a veces cuando te topas con ese libro que no es el momento, tú dices, no, espera que en algún momento nos encontraremos. Y yo quería, con este texto que acabamos de leer, de preguntar una pequeña cosita. Y es, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran con un libro que los atrapa? Que ustedes decían como, ¿por qué esto no había llegado antes a mi vida? Qué pregunta tan bella. Yo quisiera adentrarme en esa pregunta porque, claro, es cuánto tiempo puede pasar en encontrar la buena nueva de un hombre o una mujer que se volvió libro y que ese libro llega como promesa para caer, entregarse a nuestras manos, porque hay un acto como maternal, cargar el libro, acunarlo y adentrarse en las páginas, en el adentro del libro, eso tan bello que dice Borges, que ese cubo de papel cubierto por dos cueros y que cada vez que se pasa algo diferente, cada vez que se abre y se abra cadabra. Y entonces en ese sentido me parece hermoso esto porque cuando uno se encuentra con un libro es una revelación y cómo se enciende algo dentro de uno y como un eco. Que se queda como cantando dentro de uno. Y me gusta mucho eso que mencionas de qué pasa con ese encuentro. Yo creo que es un encuentro único y hay un momento de revelación, hay un poema en las manos y un poema también que uno musita y que le presta sus palabras y sus recuerdos para encontrarse. Es un poco como la geografía emocional que yo tengo cuando un libro acontece en mí como revelación y quisiera que llegara a otros. Y creo que por eso también me he hecho promotor de lectura, mediador, animador, es buscar que otros enciendan también esa lucecita en medio de la noche, esa pequeña lamparita de queroseno. Sí, me queda resonando como ese acto revelador que son los libros, pero también en esa intuición, ¿cierto? Me van a perdonar por lo que voy a decir. A mí a veces no me gusta que alguien me hable pues de un libro fanáticamente, porque me asusta, como que, o sea, este libro es el mejor del mundo, o no, es una posibilidad, pues desde mi punto de vista, y es un recorrido intuitivo por los libros, o sea, vos convocas para leer, vos traes esa emoción que te hizo dar, pues el encuentro con ese libro, con esa historia. Y que van quedando en uno, porque uno de tanto leerlos no es necesario ni siquiera memorizárselos, o sea, como que lo van habitando, como decir el poema de Olga Orozco, para ser un talismán. Para ser un talismán se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios. Y uno dice, wow, me encontré con semejante poesía que me habita y deshabita a la vez, que me vuelve sombra, pero también me da luz desde ese sentir. Me hace pensar en ese encuentro sobre el libro, pero más como dice Saramago en el viaje del elefante, y es que uno termina llegando a donde lo esperan. Y eso pasa con los libros. El libro siempre termina llegando a uno por algo y en el momento histórico que tiene que ser. Como en ese momento de mi vida que llegó un libro, por ejemplo, que se llama Mientras la ciudad duerme, que de Frank Jerby, yo no sabía por qué ese libro llegó y me sedujo pasando una calle simplemente porque lo vi y que después tuvo algo que continuó en mi historia de vida hasta que fui a conocer el lugar donde lo escribieron y todo. Entonces, creo que es
creo que es una experiencia poética, es una experiencia hasta parapsicológica, porque es como ese fantasma que llega y te ronda y uno dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces es sumamente lindo y, y sobre todo quería devolverles otra vez una pregunta y es como en un poema de Cavafis que se llama En el estanco, que hay un hombre que está encontrando y llega otro y los dos se miran y empieza a haber una atracción entre ellos y empieza a desatarse ahí una poesía erótica bien bonita. Um, ¿Cómo vibran ustedes, por ejemplo, cuando se encuentran con una poesía o con un libro de poesía y usted dice, no, es que yo creo que aquí algo está pasando con esto y en mí, adentro? Qué belleza lo que acabas de decir, Checho. Pues ¿saben qué? Cuando leo un poema, es como si el poema me recorriera todo el cuerpo, como me acariciara, como que cada palabra se hace verbo en mí, aunque solamente sea imaginaria, pero yo busco esas palabras. Cuando yo leo poesía, yo me hago a mi propio sentido, a mis propias palabras. Es como tejer una red, pero esa red me habita, esa red o sea, es como si, bueno, la caricia, pero también el regocijo, pero también el cobijarse, como que algo me abraza cuando encuentro un poema que me cruza el alma, porque yo no lo puedo, o sea, literalmente pues no me la cruza porque no estaría aquí, pero es lo que encuentro como para decir, ¡ah! Me dejó sin aire y lo quiero leer. Y entonces lo leo 1, 2, 3, 4 y lo leo como si fuera la primera vez y me da como una sensación de, de, de vida enorme. O sea, es como si me sobrepasara. Yo lo siento un poco así como cuando te enamoras. Hay algo que Checho con la pregunta también nos insinúa, cuando pregunta por vibrar. Y preguntar por vibrar es porque hay un sonido, algo que acontece y que llega, y que eso hace que uno consuene con lo que está en el afuera. Y creo que también la experiencia de lo poético no solamente está en los poetas ni en el poema. Esas son formas de lo poético. Es la capacidad también de habitar un mundo como expandido, una vida expandida, de poder percibir las formas de la belleza. Y cuando yo me encuentro con esas formas de lo poético, estoy como ante la presencia de algo que acontece una única vez y que esa única vez tiene la gracia de haberme permitido ser el observador y el viviente para ver esto. Así que me gusta mucho también eso que pasa por única vez y que llega y como que, wow, ahí está. Y lo utilizaste bellamente en el poema de Cavafis. En el estanco, solo bastó con que llegara el momento de la mirada entre esos dos hombres y pudieron verse y saber qué estaban aconteciendo. Y creo que también lo poético tiene que ver con la vida, con el saber que hay promesas de palabras y de cosas que solo acontecen esa única vez y que nosotros tenemos el profundo honor de sabernos vivos en ese momento, en ese instante del universo. ¿Cierto? Que adivinen qué voces, ese va a ser entonces el objeto de conversación que vamos a tratar en este siguiente ratico. Entonces yo quiero invitar a todas las voces para que nos sigan escuchando en este momento, tomen un respiro, miren un poco la montaña que tienen al frente, la planta que tienen al lado y podamos entonces adentrarnos en el mundo ahí, someramente del haiku.
Voces encontradas. encontradas. Flores de cerezo en el cielo, oscuro entre ellas, la melancolía florece. Matsu Basho. Haiku de Kobayashi Isa. Maravilloso ver entre las rendijas la Vía Láctea. Imposible pasar por ahí sin que fuese tocada mi alma. Basho. Al Fuji subes, despacio pero subes, pequeño caracol. Kobayashi Isa. Haiku de Mukai Kyorai. Cima de la peña. Allí también hay otro, huésped de la lona. El viento sopla, deja los gritos atrás, olor a calma. François Lévesque. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Jorge Luis Borges. Haiku de Sora. Ando y ando, si he de caer, que sea entre los tréboles. ¿Qué hay en mi mente? Solo recuerdos leves de tus gemidos. Quito. Cubierto de viento, barcos flotantes, sin puertos ni mar. Fernando Hoyos. En la caricia, flores sobre tu cuerpo, belleza pura. Excitado por el sake, le murmura al oído palabras de amor. Kikaku. ¡Ey! ¡Voces! ¿Pero qué fue eso? Acaba de aparecer el Fuji, los cerezos en flor en estas imágenes. Maravilloso Sí, escuchar la voz de la naturaleza y las voces de las voces en el haiku. además poder encontrarse y sentarse a observar el agua, a observar el bosque, eso definitivamente es un momento haiku. Yo de ahora en adelante, cuando tenga esos momentos de contemplación, les voy a decir, uy, tuve un momento haiku. Ah, y eso me da una idea, voces. ¿Qué tal si en los comentarios o en el Instagram, donde sean, ponen sus momentos haiku? Mi momento de haiku es la contemplación del vacío. O sea, a mí me da un frío, a mí me da un viento, a mí me da una cantidad de cosas, me da pues las oscuridades que tengo, pero también las luces que tengo. Y es como si fuera oscuro, pero a la vez brillante. También hay haiku en el vacío. Y yo también quiero hablar del momento haiku, que es este momento de encontrar voces y encontrarnos en las voces, porque creo que algo aquí acontece cada vez que nos encontramos, que nos vemos, que nos oímos, que nos hablamos. Y me encanta mucho la manera como intentamos aproximarnos a ese momento haiku a través de la imagen y de estos paisajes hermosísimos y de cómo la voz aparece ahí para contemplar, que es la palabra que Ari también nos invita a ese momento.
Y quiero pensar que cuando decidimos adentrarnos en el haiku, es porque también estamos encontrando como una antología de lo íntimo, pero no solamente de lo íntimo, sino de lo que está por fuera de lo íntimo, que es lo éstimo, y por ese bonito encuentro entre el momento y la eternidad, el momento y lo inmenso. Entonces, creo que adentrarnos en esta forma de la poesía, de islas, porque es que esto viene del mundo japonés, que es una cultura de isla, y entender cómo es ese momentum, porque se necesita unas ciertas lógicas para entrar en el momentum del momento haiku. Yo quisiera, voces, simplemente señalar algo que aprendí y muy bello en una hermosa conferencia que se llama Cómo leer haiku, que es de la Biblioteca Vasconcelos, y que habla del haiku como en 3 momentos o 3 reglas, que era de la métrica, esos momentos de 5, 7, 5, de las sílabas que suman 17 sílabas, pero también de otras palabras que hablan de una palabra estación, atmósfera, el kigo, y luego de otra que es la palabra que introduce como el corte, como el momento revelador, el momento que algo hace que uno entienda que después viene la invitación al lector, que llama kireshi, y me aprendí solamente esas 2 palabras, kigo y kireshi, ya no sé más. Para hablar del momento. Fercho, Ari, voces, pero contémosle rápidamente a las personas que nos están escuchando, si alguien no se ha aproximado a los haikus, ¿qué es un haiku? No sé, de pronto Fercho o Ari nos pueden contar rápidamente qué es esto. Fer me hizo pensar en algo y es la eternidad de un instante. El haiku es una composición, una creación japonesa, es poesía japonesa, y se hace en 5, en la primera línea, 5 sílabas, en la segunda línea, 7 sílabas, y en la tercera línea y última, ¿cierto? 5 sílabas. Entonces, es en un total de 17 sílabas. Pero algunos escritores eso lo han desestructurado un poco. Y eso es muy factible y posible. Existen los puristas, pero también existen las personas que le agregan más sílabas a ese momento haiku. Y bueno, eso se respeta, pero desde la teoría, pues es de esa manera. Ahora, el haiku tiene una profundidad de observación, contemplación, que es como si tú unieras, o desde mi desconocimiento y conocimiento un poco, te unieras en conexiones muy intensas a una situación, ¿cierto? A esa contemplación de la naturaleza, o esa contemplación de sí mismo, o a esa contemplación de un otro, de la otredad, ¿cierto? Que empieza a hacer eco en cada palabra que vayas a escribir. Y sobre todo porque haiku es un continente y no hay una sola manera de hacer haiku. Hay muchas escuelas de haiku y en su acepción inicial era oku, que era como verso disparador, pero después haiku significa verso histriónico, y esto es muy potente porque es como que ese verso, esa voz que actúa, pero una voz que contempla también. Y Checho, vos sobre el haiku, ¿qué nos puedes contar? Mira que durante todos estos días que hemos estado preparando esta conversación, me acerqué muchísimo más al haiku porque siempre había sido desde el disfrute del minimalismo que contiene el haiku, porque yo creo que es una de las cosas que más me gusta, y es que es poesía tan condensada, es una capsulita tan nutritiva en palabras y en sentidos, que uno por eso le dispara en el alma algo. Y cuando voy a Basho, que es el principal, el primero, uno de los primeros, me encantó lo que él dijo sobre qué es un haiku, y lo quiero compartir con ustedes. Ari, ahí tienes a ese escritor increíble, ese ser humano contemplador. Y es que él decía, el haiku es simplemente
lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Percho, tú en un encuentro previo, tú me decías, es que hay diferentes tipos de haiku. De pronto podemos contarle un poco a la gente, a nuestros escuchas, qué es eso, a esas voces que nos están allá esperando al otro lado. Sí, es que cuando mencionamos lo de la escuela y ahorita mencioné la charla de Vasconcelos de la Semana Japonesa y acá en Medellín tenemos la Biblioteca del Parque Belén que fue construida, diseñada, pensada por un arquitecto japonés. Pienso en eso, en cómo el alma vibra en la cultura japonesa con diferentes formas. Y asimismo pasa con el haiku, porque el haiku no es uno solo. De hecho, son muchas posibilidades. Y la versión más tradicional de lo trascendente, de ese poeta viajero que era Basho, hace que cree también la experiencia del viaje y del avistamiento y sea una forma. Pero luego vienen otros maestros que dicen, no, vamos a revolucionar ese haiku. Entonces aparece otro que Shiki, y comienzan a hacer ecos, o aparece otro que es un grabado, que es Isha, Kabashi, y comienza a conectar con la caligrafía, y entonces hay otros transformadores que es también Senkyu. Bueno, y lo que quiere señalar esto es que hay múltiples escuelas para hablar de ese haiku. Hay uno también que habla del haiku erótico. Y dice erótico, pero es que si propone haiku, que es el yo está afuera, y en erotismo el yo está dentro, y lo existe. Y hay haiku cómicos o vulgares, porque hasta también hay otras formas. Hasta un poco políticos. Y políticos, exacto. Entonces, lo potente de esta experiencia, y me gusta mucho cuando utiliza la palabra momento haiku, porque tiene que ver con lo que esa alma de ese ser que contempla presencia. Y creo que todos hoy hemos estado hablando de eso que se acontece y que toma la forma de la métrica de una palabra estación, que es el kigo, que me parece muy bello, porque es una palabra que conecta con un momento de las 4 estaciones, porque en el haiku siempre hay una relación a esas estaciones, a la palabra del tiempo, a lo que es cíclico en el devenir de la vida, que es las estaciones. Entonces, básicamente es como decir, es una caja de Pandora. Tú la abres y no sabes qué sale de allí. Ari, ¿por cuál de los haikus te vas tú? Y cuéntanos por qué. Del estilo del haiku. Bueno, ¿por cuál estilo? Me gusta mucho, bueno, me gusta mucho la estructura, ¿cierto? A veces digo, ay, pero te pueden encasillar la estructura. Pero todavía pues no tengo la suficiente autoridad como para romper la estructura y decir, sí, voy a hacer un haiku como pues los de Octavio Paz, ¿cierto? O los de Borges, o los de Benedetti. No, o sea, yo hago mi haiku y lo intento, y yo quisiera hacer muchísimo más el ejercicio y lo quisiera meter en esas sílabas, y como para sentirme más cómoda, como más cercana a lo que es el haiku, con la estructura, pero también con el juego de la contemplación, la observación. Sí, mira, es que cuando menciono que tienen muchas escuelas es porque me parece también muy importante una cosa que esta semana aprendí, y es que todos en la cultura japonesa aprenden a crear haikus. En algún momento de su vida, porque hacen concursos y no necesariamente tienes que ser un escritor, sino que es como conectar con ese momento íntimo de la palabra y de la cultura. Y entonces eso lo pone en una experiencia también de lo masivo, de lo popular, y a veces hay motivos también en lo popular, porque la literatura también viene de la voz populi, de la voz del pueblo. Me parece que muy potente también el haiku cómico, o hay un haiku que es el haiku también de alguna manera vulgar. Por ejemplo, uno se encuentra un haiku como este de Yanai
Hidaru, traducido por Burton Batson, que dice: tirarse un pedo, no hay gracia en él cuando vives solo. Uno dice, hombre, este hombre piensa en algo tan escatológico, pero con una dosis de verdad. Porque en el chiste hay una verdad contada de una manera lúdica y juguetona y coqueta. Es como cuando usted se ríe y dice, ¡ay, caí en cuenta! Entonces, lo cómico es cósmico. Y creo que en el haiku hace eso exactamente. Junta algo que es la risa, la ocurrencia, con lo cósmico, con lo grande. Y a mí me gusta mucho como encontrar esas formas. Hay unas formas trascendentes, supremamente hermosas y potentes, y hay unas formas humanas que hablan de la condición de lo efímero, de algo que ocurre y que nos hace sonreír, porque la sonrisa es como el arco iris del rostro. Eso es como mi momento haiku. Tuviste un momento haiku con tus palabras, hermoso. Y por este lado, yo definitivamente, mi tema es lo erótico, entonces me voy con Quito, me encanta y quiero comentarle a las voces encontradas que también dentro del haiku hay un movimiento, un momento de ruptura donde aparece en juego un alumno por allá, un poquito después de Basho, que se llama Quito, y él empezó y dijo, no, pero espere, yo le quito ese poder que tiene contemplativo al haiku, que también está en otra parte, y lo sacamos al cuerpo. Y eso es trascendental porque pues en Japón no es lo mismo el cuerpo, la sexualidad, como lo pensamos en Occidente. Entonces Quito pasa también a su lenguaje el erotismo y nos encontramos aquí con un haiku súper lindo, muy sutil, pero que para ellos es evidentemente erótico. Y él dice, al atravesar el río, en la pantorrilla de la mujer, una planta acuática florecida. Quito. Es muy lindo, es muy lindo. Además porque las mujeres no se levantan la falda, en esa época no se levantaban la falda para cualquier cosa. Era un momento erótico y donde algo líquido la estaba tocando, donde una flor que rememora a un momento íntimo y a un momento bonito, pero también a esa parte de la mujer. Y actualmente el haiku, hay muchas mujeres y hombres que están haciendo haiku erótico. Por ahí en internet se encuentran algunos textos, algunos libros que los han estado sacando y es también súper bello porque hay una sutileza. También vi un libro un poquito más pornográfico relacionado con el haiku, más fuerte, más atrevido, que también es súper lindo. Entonces, también es quitarle o explorar un poco dentro de haiku esas otras posibilidades, porque el cuerpo, la sexualidad, el erotismo, también está cargado de lo cósmico, de lo universal, de la naturaleza. Y realmente me encantó encontrarme con el haiku erótico de Quito, pero es poco, pero lo hay. Entonces explórenlo, voces encontradas. Me gusta mucho cuando dijiste, Quito le quitó algo al haiku para ponerle otra cosa. Entonces, no quiero señalar este pequeño librillo que se llama Blanco sobre Blanco de Humberto Senegal, porque en Colombia hay una asociación colombiana de haiku que queda en Calarcá. Entonces quería traer en el caso colombiano también un ejercicio muy bello que se ha venido tejiendo a partir de este poeta del eje cafetero de Humberto Senegal, para señalar que en muchas culturas hay personas que se dedican a explorar y a crear desde el haiku, desde las latitudes donde viven. Entonces, para mostrar cómo así como Quito le quitó para ponerle, hay otros haikuistas en nuestros contextos. Sí, qué lindo, qué buena recomendación, Fercho, sobre el tema. Y queremos invitar a todas las voces encontradas para que nos compartan sus haikus o sus momentos haikus aquí en la caja de comentarios, o también nos los pueden hacer llegar y los podemos comentar con unas imágenes bien bonitas que para montarlas en el Instagram.
Y Fercho, recojamos un poquito el tema y contemos a las voces entonces e invitarlos para que se acerquen a el haiku. Hay una cosa muy bella que me parece que pasa en Voces Encontradas, y es que cuando vamos a recogernos, entramos en la caja, en Échele Pimienta y en Hecho a Mano, y en Checho Hecho a Mano, porque es una forma como de decir, bueno, todo esto que hemos venido como tejiendo, que es un tejido muy amplio, un tejido larguísimo, no es fácil recogerlo en corto tiempo, en el tiempo de una conversación en pantallas. Pero lo que sí quisiera señalar es que hay muchas posibilidades y no sé si me dejan abrir la caja de Fercho para contar por dónde yo creo que también podemos recogerlo. ¿Les parece que abra mi caja? Sí, ábrela, abre esa caja. ¡Ábrete caja! Óigame, como hemos hablado de haiku, el cine es haiku, porque el cine es nada más y nada menos la experiencia de la luz en medio de la oscuridad, porque uno lo que hace cuando va a ir a ver cine es tener una vocación de luciérnaga. Uno va a que esas luces lo encanten, lo impacten, y uno queda atrapado por esas luces que aparecen en esa cueva o caverna oscura en la que es el cinema, donde vayamos. Y en ese sentido, yo quisiera traer la belleza de un hombre al que admiro mucho en el mundo del cine, y es nada más el surcoreano Kim Ki-doo. Y este hombre se ha creado una película en el 2003, que cuando llegó aquí pues a Colombia la vimos en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Una película Kiko, porque son la vida de dos monjes, y estos monjes que también hablan desde el mundo, el haiku, desde el zen, desde el budismo, retirados, y de cómo ese monje anciano crea el haiku, los momentos haiku, en el otro monje más nuevo, y trabaja con los animales, esos animales que también están conectados con Kigo, o con la palabra estación. Entonces quería hoy traerles la belleza de Kim Ki-doo para hablar de esa caja de luces que es el cine, y decirles que cada vez que vayan a ver cine, piensen en los momentos haiku de esas imágenes que aparecen en esa cueva maravillosa en la que todos y todas somos luciérnagas. Uy, gracias Percho por abrir la caja y vamos a echarle pimienta. Bueno, yo le voy a echar pimienta con dos artes, ya sabemos, el haiku, pero también el origami. Y estas artes son efectivamente del Japón. Ahora, el origami para mí es plegarse con el papel. Y en ese orden de ideas también es la intervención de la escritura en el origami, ¿cierto? Yo lo reúno aquí, pues, escribiendo un pequeño haiku dentro de esta flor que es la violeta. Esta es una violeta amarilla muy bonita. Entonces, plegar también estos dos artes, unirlos en el origami, es un momento de haiku, un momento del alma, un momento de contemplación. Cuando hablaba Checho de la trascendencia, es un momento trascendental efectivamente, porque esto requiere plegar, desplegar, ¿sí? Para abrir esa partecita donde está el haiku, ¿cierto? Y leerlo y volver a plegar para cerrarlo. Entonces, esta es una gran oportunidad de intervención y de unir dos artes que pues son maravillosos y que podemos hacer en cualquier momento, o podemos hacer en cualquier taller, o podemos entregar a ese ser que queremos o a ese ser que amamos, bueno, en la amistad, en la pareja, lo que sea, o usted hacerlo. Entonces, este es Échele Pimienta, y con Échele Pimienta, pues no vamos a olvidar, es el libro, el texto. Recogen no solamente haikus de
de bacho. Tendré que tener un cursito como en palabras, algunas palabras japonesas, sino de otros escritores colombianos y de otros escritores japoneses en acercamiento pues al haiku, pero también en la diversidad que hay dentro del haiku. Gracias, Ari. Y ahora vamos con Checho a mano. Bueno, yo les quiero traer hoy una técnica espectacular de ese Japón de el año 1300 al año 1600, donde surgió una técnica espectacular que se llama el furoshiki. Y en estos momentos donde estamos teniendo la necesidad de volver a la esencia, de volver a los materiales que no son tan contaminantes, aparece esta técnica. Yo los quiero invitar a que ingresen a Pinterest y pongan la palabra furoshiki, así se escribe furoshiki. Podrán ver un sinnúmero de tableros donde van a tener los ejemplos de cómo envolver un furoshiki. ¿Y qué es un furoshiki? Pues es una envoltura hermosa con tela, cuadritos de tela, y hacen nudos con ella para hacer regalos, para llevar algo, la coca al almuerzo. Bueno, la coca es la comida, el Tupperware que dicen en otras partes, no lo vayan a confundir. Y es sumamente hermoso. Entonces, no desperdicien las telitas que tienen en la casa, sino que las pueden volver un furoshiki. Recuerden, entren a internet y pueden encontrar muchas páginas que tienen que ver con el furoshiki. ¡Wow! Voces, pero ¿qué es esta hermosura? Pasar del cine con esa vocación de lucierna que yo he mencionado a la hermosura del papel que se pliega, que se expande y que luego aparece la hermosura del papel convertido en el libro que nos cuenta Ari, y poder meter el origami, el libro y la película dentro de ese furoshiki, envolverlo en esa telita que acoge y que arropa todas estas hermosuras que hemos hoy comentado. Tenemos mucho por aprender de la cultura japonesa. Eso que no hablamos de los bonsáis, no hablamos de los ikebanas, de la caligrafía, del karate do, el aikido, pero hablamos de muchos de los elementos que hacen posible que esto emerja en nuestras vidas. Qué bonito esto que hemos tejido hoy, Voces. Sí, yo quiero despedirme diciéndoles que se arropen en el silencio y que tengan muchos momentos haikus, porque el silencio es el maestro del haiku definitivamente. Y esos momentos alivianan el alma y puedes entrar en el vacío de Ari, en ese vacío que te permite volver a llenarte de algo nuevo, a llenarte de belleza. Voces, yo me quisiera también despedir con un haiku de la lengua de señas, el lenguaje de las personas sordas. Y es la palabra poesía, que me parece que es un haiku, y es tomar la palabra del corazón y entregarla. Eso significa poesía en lengua de señas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No, qué belleza. Bueno, Voces, este espacio lo vamos construyendo entre todos, y hoy pues hablamos de haiku, pero una partecita. Hablamos de una pequeña parte, quizá también pues del Japón, pero que se hace inmensa en cada vivencia y que se hace inmenso en nuestra existencia cuando lo tomamos y nos apropiamos de él. Yo los invito a que escriban, los invito a que lean, los invito a que hagan sus propios recorridos y se formen en su propia biografía, no solamente en la escritura, sino en la lectura, que te da otras posibilidades. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, síganos viendo, compártanos y por favor, vamos a levantar la voz porque somos Voces Encontradas. ¡Chao! Voces Muchas Encontradas. gracias. ¡Chao, Voces! ¡Chao, Voces! ¡Chao, chao!